Alejandro se quedó paralizado cuando Miguel, su jefe, lo besó de repente en la penumbra de la oficina vacía. Un beso cargado de desesperación que duró solo unos segundos pero que rompió el silencio de años de secretos. En ese instante, el mundo de Alejandro se derrumbó, el hombre al que admiraba en secreto ahora lo enfrentaba a una realidad que no podía ignorar. Y el miedo a las consecuencias lo invadió como un torrente. 3 días después, una llamada anónima a Recursos Humanos lo cambió todo. Pero eso vendría más tarde, por ahora. Solo podía sentir el pulso acelerado en su pecho mientras retrocedía un paso. Alejandro había llegado a Madrid hacía 5 años. Huyendo de un pueblo conservador en Andalucía donde su familia aún esperaba que se casara con la novia de la infancia que nunca existió. Trabajaba en una firma de consultoría financiera. Un edificio moderno en el centro de la capital, donde las jornadas se extendían hasta la noche y las ambiciones se medían en promociones. Miguel era el director del departamento. Un hombre de 35 años con una reputación impecable, casado, padre de 2 hijos. Y un pilar en la comunidad católica local. Alejandro lo admiraba desde el primer día, su liderazgo era firme pero justo. Y en las reuniones, sus ojos se cruzaban con una intensidad que Alejandro atribuía a la presión del trabajo. Pero esa noche, después de una presentación exitosa, Miguel lo había invitado a quedarse para revisar unos documentos. Necesito tu perspectiva fresca, le dijo con una sonrisa que ocultaba algo más profundo. Alejandro, de 25 años, con su cabello oscuro siempre peinado hacia atrás y una timidez que lo hacía parecer más joven, aceptó sin dudar. Hablaron durante horas, riendo sobre errores pasados y compartiendo anécdotas de la universidad. Fue entonces cuando Miguel se acercó demasiado. Y el beso ocurrió. Alejandro no lo rechazó de inmediato, una parte de él lo deseaba desde hace meses. Pero el pánico lo dominó. Esto no puede pasar, murmuró, apartándose. Miguel lo miró con ojos llenos de arrepentimiento. Lo sé. Pero no puedo seguir fingiendo. Al día siguiente, Alejandro evitó a Miguel todo lo posible. Caminaba por los pasillos con la cabeza baja, respondiendo correos con manos temblorosas. Su mente era un torbellino, ¿y si alguien los había visto? En España, las leyes protegían los derechos LGBT. Pero en su círculo familiar y social, ser gay era un estigma. Su madre, devota católica, aún le preguntaba por novias en cada llamada. Su padre, un agricultor tradicional, lo vería como una traición a la familia. Alejandro había reprimido sus sentimientos durante años, saliendo con mujeres para aparentar normalidad. Pero Miguel había abierto una grieta en esa fachada. Por la tarde, Miguel lo llamó a su oficina. Tenemos que hablar, dijo con voz baja. Alejandro entró, cerrando la puerta tras de sí. Miguel parecía exhausto, con ojeras que delataban una noche sin dormir. Ayer fue un error. Pero no lo fue. Llevo años luchando con esto. Mi matrimonio es una cárcel. Alejandro. Mi esposa lo sospecha. Pero los niños. No puedo destruir su mundo. Alejandro sintió una punzada de empatía mezclada con ira. ¿Y qué hay de mi mundo? Soy solo un empleado. Miguel. Si esto sale a la luz, pierdo todo. Miguel asintió, prometiendo discreción. Pero en sus ojos había una súplica: no lo rechaces. Esa noche,
Alejandro regresó a su pequeño apartamento en Malasaña. Un barrio bohemio donde la diversidad era celebrada. Pero él se sentía un impostor. Llamó a su mejor amigo, Pablo. El único que sabía de su orientación. Me besó. Pablo. ¿Mi jefe? Pablo. Un activista LGBT en Barcelona. Lo animó, es tu oportunidad de ser auténtico. La sociedad está cambiando. Pero Alejandro dudaba, recordaba las miradas de desaprobación en su pueblo. Las homilías en la iglesia sobre el pecado. ¿Valía la pena el riesgo? Días después. La tensión escaló. En una reunión de equipo, Miguel lo elogió públicamente. Pero Alejandro notó las miradas curiosas de sus colegas. Rumores sutiles comenzaron a circular, Alejandro pasa mucho tiempo con el jefe. Una compañera, Marta, le preguntó directamente, ¿todo bien entre tú y Miguel? Parecen muy cercanos. Alejandro negó. Pero el sudor en su frente lo traicionaba. Por la noche, recibió un mensaje anónimo en su correo personal, sé lo que pasó en la oficina. Cuida tu espalda. El pánico se apoderó de él. ¿Quién podía saber? ¿Alguien los había espiado? Confrontó a Miguel al día siguiente. Alguien nos vio. Miguel palideció. Imposible. La oficina estaba vacía. Pero la duda se instaló. Miguel confesó más, su matrimonio estaba en crisis desde hace años, había intentado terapia. Pero nada funcionaba. Te vi a ti, Alejandro. Y por primera vez sentí algo real. Alejandro se sintió halagado y aterrorizado. ¿Era amor o solo una ilusión? La semana terminó con una cena familiar virtual. Su madre, desde Andalucía, le presentó a una amiga de la familia, insinuando un posible match. Alejandro fingió interés, pero colgó con un nudo en la garganta. Esa noche, soñó con Miguel. Un sueño de libertad que se convertía en pesadilla cuando su familia lo repudiaba. Despertó sudando, sabiendo que una decisión se avecinaba. Miguel lo invitó a un café fuera del trabajo. Sentados en una terraza en Chueca, el barrio gay de Madrid. Hablaron abiertamente por primera vez. Quiero intentarlo. Pero no puedo dejar a mi familia aún, dijo Miguel. Alejandro sintió una oleada de emociones, excitación, miedo, celos. ¿Y yo? Soy solo un secreto. Miguel tomó su mano bajo la mesa. Eres más que eso. Pero al volver a casa, Alejandro recibió otra amenaza, un email con una foto borrosa del beso. El chantaje había comenzado. El email anónimo exigía silencio o exponer todo. Alejandro lo leyó una y otra vez, su corazón latiendo con fuerza. Miguel, al enterarse, propuso pagar al chantajista. Pero Alejandro rechazó, esto no se resuelve con dinero. Tenemos que parar. Sin embargo, en su interior, no quería parar, el beso había despertado un deseo reprimido durante demasiado tiempo. Los días siguientes fueron un infierno de paranoia. En la oficina, Alejandro evitaba los ojos de Miguel. Pero las reuniones inevitables los ponían cara a cara. Durante una presentación, sus manos se rozaron accidentalmente. Y Alejandro sintió un escalofrío. Después, Miguel lo siguió al baño. No puedo ignorarte.
susurró. Alejandro cedió un momento, permitiendo un abrazo rápido. Pero se apartó. Esto nos destruirá. En casa. Alejandro investigó al chantajista. Revisó cámaras de seguridad. Pero nada. Sospechaba de Marta, la colega chismosa. O quizás de un rival en la firma. Mientras tanto, su vida personal se desmoronaba. Su hermana, desde Sevilla, lo llamó preocupada. Mamá dice que pareces distante. ¿Estás saliendo con alguien? Alejandro mintió. Pero la culpa lo carcomía. Recordaba su infancia, el bullying en la escuela por ser diferente. Las oraciones forzadas en la iglesia para curarse. Miguel, por su parte, lidiaba con su propia tormenta. Su esposa, Elena, notaba su distracción. ¿Estás ausente? Miguel. Hay otra mujer. Él negaba. Pero las discusiones escalaban. Una noche, Elena encontró un mensaje ambiguo en su teléfono: pienso en ti. Era de Alejandro. Pero ella asumió lo peor. Dime la verdad, gritó. Miguel confesó parcialmente: es complicado. Elena lloró, recordándole sus votos matrimoniales y los niños. No puedes abandonarnos por un capricho. Alejandro y Miguel se encontraron en un parque alejado. Mi esposa sospecha, admitió Miguel. Alejandro sintió celos irracionales. ¿La amas aún? Miguel suspiró: la respeto. Pero no la amo como te amo a ti. Esas palabras fueron un bálsamo y una maldición. Decidieron ser discretos. Pero el chantajista exigió una reunión. Alejandro fue solo. A un café en las afueras. El chantajista era Carlos, un ex empleado despedido por Miguel. Vi todo. Quiero venganza y dinero. Alejandro negoció. Pero Carlos amenazó con enviar la foto a la familia de Miguel. La presión social se intensificaba. En una fiesta de la firma, Alejandro vio a Miguel con su familia. Elena era hermosa. Los niños adorables. Se sintió como un intruso. Un colega borracho bromeó: Miguel, ¿cuándo nos presentas a tu amigo especial? Todos rieron. Pero Alejandro se congeló. Más tarde, Miguel lo consoló en privado: ignóralos. La sociedad es hipócrita. Pero Alejandro replicó: en España decimos ser progresistas. Pero en familias como la mía, ser gay es un pecado mortal. Una crisis familiar golpeó a Alejandro. Su padre sufrió un infarto y lo llamó desde el hospital. Ven a casa. Hijo. Necesitamos hablar de tu futuro. Alejandro viajó a Andalucía, donde el aire olía a olivos y tradición. Su madre lo recibió con abrazos y preguntas: ¿cuándo nos das nietos? En la cena, su tío, un sacerdote, predicó contra la agenda gay que corrompe la juventud. Alejandro se mordió la lengua. Pero por dentro ardía. De vuelta en Madrid, Miguel lo esperó con noticias: pagué a Carlos. Se acabó. Pero no se acabó. Carlos filtró la foto a Elena. Ella confrontó a Miguel esa noche. ¿Eres gay? ¿Cómo pudiste mentirme? Miguel lloró.
admitiendo todo. Elena, devastada, pidió el divorcio. Los niños, confundidos, preguntaban por qué papá estaba triste. Miguel se mudó a un hotel. Llamando a Alejandro en pánico, lo perdí todo por ti. Alejandro sintió culpa abrumadora. ¿Era esto amor o destrucción? Se reunieron en el apartamento de Alejandro. Por primera vez. Hablaron de futuro, podríamos ser libres. Dijo Miguel. Pero Alejandro dudaba, el precio es alto. Mi familia me repudiará. Esa noche. Durmieron abrazados. No por pasión. Sino por consuelo. Al amanecer. Alejandro decidió confrontar su verdad. Pero el escándalo estalló en la oficina. Rumores se extendieron como fuego. El director general llamó a Miguel, esto afecta la imagen de la empresa. Miguel fue suspendido. Alejandro, como el otro, enfrentó miradas hostiles. Marta le dijo, sabía que algo pasaba. ¡Qué vergüenza! Alejandro explotó, la vergüenza es la intolerancia. En medio del caos, Alejandro llamó a Pablo por consejo. Lucha por tu amor. Pero prepárate para el rechazo. Alejandro escribió una carta a su familia. Explicando todo. La envió. Temblando. La respuesta de su madre fue un mensaje, no eres mi hijo. El dolor lo partió en dos. Miguel, roto, propuso huir juntos a Barcelona, donde la comunidad LGBT era más fuerte. Alejandro aceptó. Pero con reservas. Empacaron en secreto. Dejando atrás vidas construidas sobre mentiras. ¿En el tren? Miguel tomó su mano abiertamente por primera vez. Esto es real. Dijo. Pero Alejandro sentía el peso de las pérdidas. El viaje a Barcelona fue un respiro temporal. Pero la realidad los alcanzó pronto. Instalados en un pequeño piso en el barrio del Born, Alejandro y Miguel intentaron reconstruir sus vidas. Miguel buscaba trabajo como consultor independiente, mientras Alejandro teletrabajaba para una nueva firma. Pero las noches eran largas, llenas de discusiones sobre el pasado. Perdí a mis hijos por esto, reprochaba Miguel. Alejandro respondía, yo perdí a mi familia. ¿Quién traicionó a quién? La sociedad catalana era más abierta, con PRI de Perats y leyes progresistas. Pero los ecos de Madrid persistían. Miguel recibía llamadas de Elena, furiosa por la custodia. Eres un monstruo egoísta, le decía. Miguel colgaba, llorando en brazos de Alejandro. Tal vez tenga razón. Alejandro lo consolaba. Pero dudaba, ¿era su relación una rebelión o un error? Alejandro enfrentó su propio rechazo. Su padre, recuperado del infarto, le envió un email, vuelve cuando seas el hijo que criamos. Su hermana, más comprensiva, lo llamó, mamá llora todos los días. Dale tiempo. Pero el tiempo no curaba, profundizaba las heridas. Alejandro asistió a un grupo de apoyo LGBT en Barcelona, donde compartió su historia. Elegí el amor. Pero pagué con mi herencia cultural. Otros asintieron, contando similares batallas contra la tradición católica española. Miguel, meanwhile, lidiaba con la culpa moral.
Como católico practicante. Rezaba en secreto, pidiendo perdón por pecar. Una noche, confesó a Alejandro, la Iglesia dice que esto es malo. ¿Y si tienen razón? Alejandro, ateo, argumentó, la Iglesia es hipócrita. El amor no es pecado. Pero la duda se instaló en Miguel, llevando a momentos de distancia emocional. Un conflicto mayor surgió cuando Elena demandó la custodia total, alegando que Miguel era inestable. En la Corte de Madrid, Miguel testificó, exponiendo su orientación. El juez, conservador, miró con desaprobación. Alejandro asistió en secreto, viendo cómo Miguel luchaba por visitas supervisadas. Después, Miguel explotó, todo por ti. ¿Valió la pena? Alejandro, herido, replicó, tú me besaste primero. ¿Asume tu parte? La tensión culminó en una traición. Miguel, abrumado, contactó a Elena para reconciliarse. Por los niños, le dijo. Alejandro lo descubrió por un mensaje, te extraño. Confrontó a Miguel, me usaste para salir del closet y ahora vuelves. Miguel negó, solo quiero ver a mis hijos. Pero Alejandro se sintió traicionado. Empacando sus cosas. Elegí esto por ti. Y me dejas solo. Solo en las calles de Barcelona. Alejandro reflexionó sobre sus decisiones. Recordaba el beso inicial como un catalizador de libertad. Pero ahora veía las cadenas, pérdida familiar, inestabilidad laboral, aislamiento social. Llamó a Pablo, creo que me equivoqué. Pablo lo animó, la autenticidad tiene un precio. Pero la represión es peor. Miguel regresó arrepentido. No puedo vivir sin ti. Se reconciliaron. Pero con condiciones, terapia de pareja y honestidad total. Asistieron a sesiones donde exploraron sus conflictos internos. El terapeuta preguntó, ¿qué sacrificios están dispuestos a hacer? Miguel admitió su miedo al rechazo divino, Alejandro. Su rabia contra la sociedad. Pero la sociedad contraatacó. Un artículo en un periódico conservador expuso su historia, ejecutivo deja familia por romance gay. Comentarios online eran crueles, pecadores. Destruyen valores tradicionales. Miguel perdió clientes potenciales, Alejandro enfrentó acoso en redes. Decidieron contraatacar, Miguel dio una entrevista a un medio progresista, defendiendo su derecho al amor. España ha avanzado. Pero las mentes no siempre. Alejandro, inspirado, contactó a su familia. Viajó a Andalucía solo. Su madre abrió la puerta. Lágrimas en los ojos. Hijo. La Iglesia dice. Alejandro interrumpió, mamá. Dios es amor. ¿Por qué me rechazas? Discutieron horas. Con su padre escuchando en silencio. Al final. No hubo reconciliación total. Pero una promesa, te queremos. Pero necesitamos tiempo. De vuelta en Barcelona. Miguel lo esperó con noticias, ganó visitas no supervisadas. Los niños preguntan por ti. Alejandro sonrió por primera vez en semanas. Pero la felicidad era frágil. Un día, Miguel recibió una oferta de trabajo en Madrid, requiriendo mudanza. Podríamos volver. Pero como pareja abierta.
Alejandro dudó, ¿y el escándalo? La decisión pendía como una espada. Alejandro pesaba pros y contras, volver significaba enfrentar demonios pasados. Pero quedarse era estancarse. En una noche de insomnio. Recordó el beso, el momento de verdad que lo liberó y encadenó. ¿Qué elijo ahora?, se preguntó. El clímax llegó cuando Elena invitó a Alejandro a conocer a los niños. Para que entiendan, dijo. En un parque en Madrid. Alejandro vio a los pequeños. Inocentes en medio del caos adulto. Uno preguntó, ¿eres el amigo de papá? Alejandro asintió. Con el corazón apretado. Elena, con ojos tristes. Admitió, lo amé. Pero no pude retenerlo. En ese momento, Alejandro vio el costo humano, no solo suyo, sino de todos. De regreso en Barcelona, Alejandro y Miguel evaluaron su relación. El encuentro con Elena había humanizado el conflicto, ya no era solo amor versus familia, sino un tapiz de daños colaterales. Miguel propuso matrimonio, hagámoslo oficial. España lo permite. Alejandro, tentado, respondió, ¿pero estamos listos? Hemos causado tanto dolor. La presión familiar de Alejandro resurgió. Su tío el sacerdote lo llamó, vuelve al camino recto. O serás excomulgado. Alejandro colgó. Furioso. Investigó doctrinas católicas modernas, algunos sacerdotes apoyaban la inclusión LGBT. Pero en su pueblo prevalecía el conservadurismo. Decidió escribir un ensayo personal para un blog LGBT, titulado Amor en las sombras de España. Recibió apoyo y odio a partes iguales. Pero le dio voz. Miguel. Meanwhile, aceptó el trabajo en Madrid. Vamos juntos. Enfrentemos lo que venga. Mudarse fue un torbellino, empacar recuerdos. Despedidas en Barcelona. En el nuevo apartamento en Chamberí. Decoraron con fotos de sus vidas separadas, simbolizando unión. Pero los vecinos murmuraban, un cartel anónimo en la puerta, pecadores fuera. El trabajo de Miguel floreció. Pero con tensiones. Colegas antiguos lo evitaban, otros lo admiraban por su valentía. Alejandro encontró empleo en una ONG LGBT, canalizando su dolor en activismo. Ayudaba a jóvenes en situaciones similares. Aconsejando, elige con el corazón. Pero prepárate para las consecuencias. Una crisis final golpeó cuando los hijos de Miguel fueron acosados en la escuela. Papá es gay, les decían. Miguel, devastado, confrontó a Elena, esto es culpa nuestra. Elena admitió, tal vez debí apoyarte más. Juntos, hablaron con los niños, explicando el amor en todas sus formas. Los pequeños, Resilients, aceptaron, te queremos. Papá. Alejandro, testigo, sintió un atisbo de esperanza. Pero su propia familia permanecía distante. En Navidad, viajó solo a Andalucía. Su madre cocinó su plato favorito. Pero la conversación fue tensa. La Biblia dice. Empezó. Alejandro replicó, la Biblia también dice ama al prójimo. Su padre intervino, hijo. Tememos por tu alma. Alejandro lloró, mi alma está en paz con quien soy. De vuelta. Compartió con Miguel.
Tal vez nunca me acepten. Miguel lo abrazó, pero yo sí. Su relación se fortaleció. Pero no sin cicatrices. Celebraron su aniversario con una cena íntima. Reflexionando sobre el camino, del beso impulsivo a una vida auténtica. Sin embargo, una traición latente emergió. Miguel confesó un desliz emocional con un viejo amigo durante la separación. Fue solo un beso. Pero me sentí solo. Alejandro. Herido. Cuestionó todo, ¿es esto real o solo comodidad? Discutieron ferozmente. Con acusaciones de hipocresía. Alejandro se fue a un hotel. Debatiendo si perdonar. En soledad. Pesó las opciones, perdón significaba vulnerabilidad, ruptura. Libertad solitaria. Recordó las lecciones, el amor exigía sacrificios. Pero también límites. Volvió. Exigiendo compromiso total. Miguel aceptó terapia continua y transparencia. El tiempo curó parcialmente. Participaron en el Orgullo de Madrid. Marchando de la mano. Simbolizando victoria sobre adversidad. Medios los entrevistaron, nuestra historia es de resiliencia. Pero en privado. Las dudas persistían, el precio pagado justificaba la felicidad. Años después. Alejandro miró atrás. Habían construido una vida, amigos. Comunidad. Incluso reconciliación parcial con familias. Los hijos de Miguel lo llamaban tío Ale. Su madre enviaba mensajes ocasionales. Pero las heridas internas permanecían. Recordatorios de conflictos éticos. En una reflexión final. Alejandro se preguntó si sus elecciones fueron correctas. Habían desafiado normas sociales. Pagando con dolor. Pero ganando autenticidad. ¿Valió la pena? La sociedad española evolucionaba. Pero lentamente. ¿Fue correcto que Alejandro y Miguel priorizaran su amor sobre las expectativas familiares y sociales? ¿O debieron sacrificar sus sentimientos por el bien mayor?